Buenos días, es un placer tener entre nosotros al profesor Manuel Villegas. Es conocido y bien conocido de esta casa, no hace falta mucha presentación. De hecho, tenemos una cantidad enorme de conferencias suyas en Canal UNED que, pues bueno, si es la primera vez que los que nos siguen hoy por este medio llegan a contactar con las conferencias del profesor Manuel Villegas, que sepan que pues simplemente colocando su nombre pueden encontrar un amplio abanico de conferencias de todo tipo con una riqueza enorme. De hecho, si el profesor Manuel Villegas está entre nosotros es porque nos gusta tanto que cada año intentamos traerlo por aquí. Bueno, una breve reseña. Profesor Manuel Villegas es doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona, ya jubilado, pero desde 1974 ha ejercido allí sus labores docentes. Tiene una amplia producción y dedicación docente. Es una figura muy destacada en el campo de la psicoterapia, con una vasta experiencia como terapeuta individual, de grupos, de pareja. El profesor Villegas ha contribuido significativamente a la formación de muchos y muchos supervisores, terapeutas, alumnos de programas de máster en psicoterapia, tanto en universidades españolas también como en extranjeras. Y como miembro fundador y expresidente de la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas, ha jugado un papel crucial en el desarrollo de este campo en España. Ha sido el director de la revista de psicoterapia desde su fundación en 1990 hasta el 2014. Es autor de más de un centenar de artículos y libros, entre los artículos también dentro de la revista de psicoterapia que sepan que están en abierto y simplemente pues accediendo a revista de psicoterapia y colocando su nombre podrán ver la decena de artículos que hay, también muy diversos y variados. Y entre sus libros destacan libros como Constructivismo y psicoterapia, El error de Prometeo, Psicopatología del desarrollo moral, Prometeo en el diván, Psicoterapia del desarrollo moral, El proceso de convertirse en persona autónoma, Parejas a la carta, Las relaciones amorosas en la sociedad posmoderna, y una serie de libros ahora más pequeñitos de divulgación, muy interesantes y muy ricos para entender distintos aspectos de la psicología o la clínica, como es Atrapados en el espejo, en el que trata todo el tema del narcisismo, Atrapados en el amor, los enganches de ese tipo de relaciones, y el más reciente, Atrapados en la mente, muy centrado en lo que es entender la mente de las obsesiones. Sobre la conferencia de hoy, la autonomía psicológica como objeto terapéutico, bueno, cualquier reseña que yo pueda dar sobre esta conferencia, pues bueno, no estaría a la altura de lo que él nos va a comentar, ¿no? Pero yo creo que sin duda vais a descubrir en todo lo que es su conferencia el valor que tiene como clínico, como psicoterapeuta, que es capaz de hacer procesos de acompañamiento, en este caso muy centrado en ese tan básico y clave como es generar la autonomía del paciente. Sin más, les dejo con el profesor Manuel Villegas y, como siempre, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Gracias a ti, Luis Ángel. Gracias a la Facultad de Psicología de la UNED por la invitación a presentar esa conferencia y luego, posteriormente, esta tarde, la presentación del último libro, Atrapados en la mente, sobre el tema de las obsesiones. Bien, como ha dicho Luis Ángel, el tema de la conferencia de hoy es la autonomía psicológica como objetivo terapéutico. Sabemos de sobras que existen innumerables técnicas de intervención psicoterapéutica, pero no todas ellas pueden considerarse psicoterapéuticas.
Así, por ejemplo, el uso de parches de nicotina para tratar el hábito de fumar no es una psicoterapia, puesto que echa mano de un recurso de naturaleza química y no psicológica, aunque pueda combinarse con otras intervenciones psicológicas. Es decir, intervenciones hay muchísimas. El hecho de que una intervención sea psicoterapéutica quiere decir que tanto su objetivo como sus medios, como su concepción, parten de la idea de utilizar recursos estrictamente psicológicos. En consecuencia, solo podrán considerarse psicoterapéuticas aquellas intervenciones que usen estrictamente medios psicológicos, lo cual, repito, no impide que se pueda combinar con otros medios que no sean psicológicos. De este modo, una definición de psicoterapia común a todos los modelos deberá incluir la referencia a medios psicológicos, como la siguiente. Psicoterapia es la curación de la psique por la psique. Si es más sencillo, no puede ser. Claro, hay que entender qué es la psique o hay que ponerse de acuerdo sobre qué es la psique, pero en principio la curación de la psique por la psique es una definición que puede aplicarse a cualquier psicoterapia que se atenga precisamente a ese criterio. Para la psicoterapia, curar significa abordar un malestar psicológico provocado por un conflicto o problema personal o interpersonal. Por eso, por ejemplo, podemos hablar de psicoterapia individual, de familia o de pareja, porque el objeto de la psicoterapia no es un cerebro enfermo o trastocado, sino una vivencia psíquica dolorosa o problemática que requiere remedios psicológicos. Cuando uno piensa en la terapia individual, todavía podría pensar en la... No sé si estamos a oscuras o... ¿Está bien así? Perdonad un poco la interrupción porque se está sistemando la distribución de los focos. Bien, decía que en una psicoterapia individual todavía alguien, o muchas personas, o según muchos criterios, se puede pensar que una persona tiene una problemática psicológica y que eso es el epifenómeno de una problemática orgánica. Bueno, si es psicológica no será orgánica solo. Otra cosa es que haya epifenómenos que sean semejantes debidos a causas orgánicas y a causas psicológicas. Pero en el planteamiento que estamos intentando hacer aquí es que vamos a identificar aquellos problemas que son psicológicos y que, por tanto, su origen, aunque puedan afectar evidentemente al soma de muchas maneras, sin embargo, sus orígenes y su sentido, su significado, su contexto de emergencia, de aparición, es siempre un contexto de una problemática psicológica. Por ejemplo, eso se ve claro si en lugar de hablar de un individuo hablamos de una familia, porque no hay un cerebro familiar que orgánicamente pueda enfermar. O de una pareja, porque no hay un cerebro diríamos, de pareja que pueda enfermar. Por lo tanto, es la relación, es la vivencia, es la interacción, es el sentido de la relación que es problemático y que, como consecuencia de ese problema o de ese conflicto, genera un malestar psicológico. Por tanto, no es un cerebro enfermo o trastocado, sino una vivencia psíquica dolorosa o problemática que requiere remedios psicológicos.
La práctica psicoterapéutica puede plantearse diversos objetivos terapéuticos en función del paradigma epistemológico en el que se inscriba. Así, por ejemplo, en el paradigma psicoanalítico, de una manera muy genérica, podemos decir que el objetivo es hacer consciente lo inconsciente. En el conductual, modificar una conducta, la que sea. El cognitivo, cambiar el sistema de creencias o de constructos. En el sistémico, generar la posibilidad de un reajuste en la dinámica familiar. En el humanista, favorecer el crecimiento personal. En la estratégica, solucionar problemas. Y así podríamos ir haciendo una lista de distintos paradigmas psicológicos con distintos objetivos, diríamos, generales. Luego, en concreto, ¿qué significará modificar una conducta? Pues dependerá de qué conducta, etcétera, ¿no? Pero ahora, en términos generales, todos los paradigmas tienen un objetivo general. Algunos de estos objetivos, en la práctica psicoterapéutica, son más específicos que otros. Por ejemplo, la ludopatía. Una persona viene y dice, yo tengo un problema de ludopatía. Entonces podemos pensar, podemos coger el zoom y cerrarlo sobre la conducta de la ludopatía. Y con una intervención estrictamente psicológica, por ejemplo, pues de control o de manejo de las variables de tipo contextual que están reforzando o están generando o están manteniendo esa conducta. Por lo tanto, es completamente legítimo un problema psicológico, enfocarlo en su manifestación, diríamos, sintomática, en ese epifenómeno. Y si eso tiene éxito, pues fantástico, nada que decir, ¿no? Algunos de estos objetivos pueden ser, en cambio, más holísticos que otros. Por ejemplo, la autorrealización. Eso es muy, muy genérico y está muy bien, pero dónde empieza, dónde acaba, cómo se llega, todo eso está así en el aire. Y parece que justamente hay una relación inversa entre la especificidad y la totalidad. Por ejemplo, el crecimiento personal o el concepto de autorrealización es un objetivo muy poco específico, pero muy holístico. Entonces, claro, a la hora de enfocar una determinada demanda, ¿dónde colocamos el foco? Abrimos el zoom, lo estrechamos, focalizamos en lo sintomático, nos abrimos a un contexto más amplio. Eso ya depende de muchas variables. Una de ellas es la teoría del paradigma del terapeuta. Pero ahí también nos podemos encontrar en que pueden casar perfectamente la teoría del terapeuta con la del paciente o no. O puede ser que por mucho, o que el paciente de momento no tenga ninguna teoría y que el terapeuta sí la tenga. Y entonces nos podemos encontrar con el famoso lecho de Procusto, que, como sabéis, era una cama donde Procusto metía a todos los individuos, ¿no? Y tenía que tener la medida de la cama. Si era demasiado alto el sujeto, pues le cortaba las piernas o lo que fuera, ¿no? Si era demasiado pequeño, lo estiraba, y así todos tenían la misma medida. Bueno, pues un poco este es el problema a veces de la adaptación del modelo psicoterapéutico a la demanda del sujeto. ¿Qué hacemos? ¿Lo estiramos? ¿Lo encogemos? ¿Por dónde empezamos? Aparte de las preferencias paradigmáticas del terapeuta y las del cliente, es lícito plantearse la cuestión de cómo integrar ambos conceptos, especificidad y totalidad. Con frecuencia vemos demandas que, a pesar de manifestarse en forma específica o sintomática, su abordaje requiere un enfoque mucho más amplio. Y eso, por ejemplo, pues se constata de muchas maneras. O porque la intervención
diríamos, estrictamente sintomática, no produce sus efectos, o los produce a muy corto plazo, pero luego se vuelve a recaer, y así sucesivamente. Y también, por ejemplo, en el hecho de que la misma observación, últimamente muy recurrente del transdiagnóstico, nos lleva a ver que debajo de muchos epifenómenos específicos existen elementos comunes que están presentes tanto en esa manifestación como en otra. Entonces, ¿qué hacer? Así, la modificación de una conducta, por ejemplo, dejar de fumar, o la solución de problemas específicos, separarse de una pareja tóxica, son objetivos plenamente legítimos de una intervención terapéutica, pero pueden quedarse cortos si se descuidan otros factores relacionados con su aparición y mantenimiento. Ante la demanda dirigida a erradicar un hábito tóxico, por ejemplo, es mucho más fácil y certero plantearse cuál es el significado que tiene este hábito para el propio sujeto que la simple intervención sobre el síntoma. Hay menos riesgo de equivocarse y más posibilidad de acertar en el tratamiento que sea adecuado para esta persona en concreto. Incluso, es posible que descubramos que este problema no se puede desconectar de otros más nucleares de su existencia, como el de la propia autoestima o estima ontológica, que yo le he llamado así porque la propia autoestima muchas veces la relacionamos con la estima narcisista. Y entonces sube y baja. Cuando uno dice que su estima está baja, o que está alta, o que ha subido, o que esto le ha subido la estima, no estamos hablando de si realmente se quiere, así se cuida, se protege, se valora, se respeta, sino que estamos hablando de si su imagen ha subido o ha bajado. La imagen puede cambiar, lo que no puede cambiar es el ser. Por lo tanto, hay una distinción que me parece importante, esto es otro tema, pero sí se ha dicho de paso, que me parece importante en la distinción entre la estima narcisista, porque fijaros que en inglés dicen self-esteem, o sea, no dice la estima, la auto, sino self, la del self. Es algo que no soy yo no soy mi self. Yo soy yo, no hay más. Por ejemplo, una autora, Montse Barderi, en un libro que no sé si está traducido en castellano, pero que es su especie de autobiografía de sus patologías y de sus procesos, que se titula Perdre per guanyar, que significa perder para ganar. O sea, eso ya es una posición, ¿no? Muchas veces para ganar hay que saber perder y saber qué es lo que hay que perder, a qué hay que renunciar, para ganar qué, ¿no? Es un balance, nuestro cerebro siempre hace un balance, pérdida-ganancia. Un libro muy sugerente en el que se explica su proceso de desapego de sus tres grandes adicciones, los amores tóxicos, la obesidad mórbida como efecto de una compulsión en la comida y la dependencia del tabaco. Escribe en la página 247, ya no fumo y estoy convencida de que no volveré a fumar nunca más. De repente dejé el tabaco, aun cuando todavía no lo había decidido. O sea, no lo había decidido de una manera planificada. Voy a dejar el tabaco como voy a dejar las pastillas o como voy a dejar no sé qué. Sino que llega un momento, y precisamente en el libro este de Atrapados en la mente, hablo de un caso que viene a ser un poco el caso que guía todo el libro, donde una persona dice, de repente me di cuenta que no tomaba las pastillas. O sea, no dije no voy a tomar las pastillas, sino me olvidaba, y al final digo, pues no estoy tomando las pastillas. Y estoy bien, y antes cuando las tomaba no estaba bien, vale. Y además de repente dejó de obsesionarse. Y no se dio cuenta hasta que un día dijo, anda, pues si voy a hacer un registro, resulta que hace días que no me obsesiono. ¿Qué ha pasado, no? Bueno, pues esos procesos
que las personas a veces hacen de una manera más, diríamos, planificada, consciente, controlada, etcétera, etcétera, en realidad cuando suceden de verdad, suceden porque, diríamos, hay una autorreorganización de todo el sistema que se puede hacer de una manera más explícita o menos explícita, por la cual la persona se libera de algo, porque perder lo interpreta como liberarse, no como perder algo, sino como liberarse de algo, ¿no? Y más adelante, en la página 153, dice: así que dejé de fumar de forma clara, contundente y precisa, justamente cuando ya me quería un poco más, cuando ya había madurado en mi interior un sincero amor hacia mí. Es decir, el momento en que yo he llegado a quererme más, a respetarme más, a valorarme más, a tenerme en cuenta más, en ese momento, sin darme cuenta, voy dejando de hacer aquello que me perjudicaba. Y ese es un cambio que ya no tiene vuelta atrás. Generalmente, siempre puede haber, pero que en condiciones, diríamos, normales, realmente es un cambio de perspectiva interna que permite que el individuo reorganice su conducta de una forma congruente consigo mismo. Alejandro Jodorowsky, el autor de Psicomagia, cuenta que, atormentado por el insomnio en su época de máxima actividad como cineasta, acudió a múltiples terapeutas y probó diversos tratamientos médicos y alternativos. Aconsejado por un amigo, visitó en Nueva York a un venerable maestro herborista chino con la demanda de una receta milagrosa para su insomnio, porque no sabía qué hacer, ¿no? Y el maestro, os lo imagináis allí con unas barbas blancas y con un gorro de estos de tipo mandarín, después de escuchar su historia y de un largo silencio reflexivo, le espetó la siguiente pregunta: ¿tiene sentido tu vida? Y el otro se quedó. Dice: vuelve cuando tengas la respuesta y entonces te daré algunas hierbas. Pues eso, o sea, a veces hay problemas que si no se ven en su totalidad, no hay manera de actuar sobre ellos. En esta presentación nos centraremos en un objetivo genérico y a su vez específico, el de la autonomía, por dos razones obvias. La primera, porque es un concepto que admite una definición específica, a diferencia de la vaguedad de otros como el crecimiento personal o el de la autorrealización. Porque el crecimiento personal puede ser como el lecho de Procusto, donde está la medida, ¿no? Vamos creciendo, puede ser maníaco esto. Yo muchas veces, en plan irónico, digo, si hago un taller de crecimiento personal, seguro que se me llena. Si hago un taller de madurez personal, seguro que no viene nadie, ¿no? Porque la madurez precisamente es un concepto de crecimiento que no es exponencial. Es un concepto de crecimiento que es madurativo, que es evolutivo, pero que tiene su plenitud. No su máximo, sino plenitud. Entonces eso es algo que realmente en sí mismo no es llamativo. Lo que es llamativo es todo aquello que nos empuja hacia lo extraordinario, hacia lo magnífico, hacia lo maníaco. Eso es llamativo. Pero lo que lleva a la madurez, siempre cuando pensamos en la madurez, pensamos, por ejemplo, en un melón ya madurito, que hay que comerlo ya porque ahora es buenísimo, pero si lo dejamos mucho más, ya se va a pudrir, ¿no? Por lo tanto, el concepto de madurez es un concepto más sabroso, pero menos excitante. Y segunda, en el caso en que
yo me planteo este tema de la autonomía es porque es el objetivo específico del modelo de la terapia del desarrollo moral, TDM, planteado ya en la década de los 90, en el que lo que buscamos es entender las problemáticas de las experiencias, diríamos, patológicas en cuanto a sufrimiento, en cuanto a malestar, en cuanto a conflicto de la persona, en su capacidad de regular estos problemas, estos conflictos, desde una gestión personal, autónoma. El concepto de autonomía, del griego autos, propio, y nomos, norma, economía, significa norma o criterio propio. Es un concepto originariamente filosófico, de la ética o de la política, pero que analógicamente se aplica a otros muchos campos semánticos, dando origen a diversos tipos de autonomía. Por ejemplo, podemos hablar de una autonomía funcional, un coche que funciona autónomamente. ¿Qué quiere decir? Que tiene una capacidad se llama un auto, ¿no? Un coche es un automóvil. O sea, se mueve a sí mismo porque tiene una capacidad de transformar la energía en movimiento y por eso se mueve. Y lo transforma el coche, no lo transforma el conductor. Antes, cuando empezaron los coches a correr, había un personaje que se llamaba chauffeur, en francés, que significa el calderero, el que calienta, porque los coches llevaban unos depósitos detrás de gasógeno o lo que fuera, ¿no? El carbonilla, lo que sea, que había que encender y ese calor transformaba una bomba de agua en vapor y eso era la misma aplicación que el tren, aplicado a un coche con ruedas que iba por la calle. Bueno, pues del chofer viene el chofer, o sea, el que conduce se ha pasado del que estaba alimentando la caldera al que conduce, ¿no? Porque ahora ya el coche genera su energía. Entonces es auto. En ese sentido es motórica, es energética. También ahora se está explorando la capacidad de que el coche se autoguíe, tenga capacidad autónoma para autoguiarse. O sea, todo concepto relacionado con ese elemento conceptual, semántico de auto, va hacia esa idea, ¿no? Que desde sí mismo el elemento que sea tiene capacidad de gestión. Por ejemplo, hablamos de autonomía legal, capacidad de asumir responsabilidades civiles, capacidad de ocupar un cargo, de ejercer una función, etcétera, ¿no? Política, las autonomías, la España de las autonomías, ¿no? Grado de autogobierno que cada país o grupo social es capaz de gobernarse a sí mismo, o se le concede la posibilidad de hacerlo. Porque aquí también hay una cosa, ¿no?, entre la capacidad y la posibilidad. Psicológica, que es la que nos interesa, sería la capacidad de autogestión psíquica. Luego nos vamos a plantear qué significa la autogestión psíquica. Ética-moral, el hecho de tener criterios propios. Por ejemplo, Kant pues, se planteaba eso, ¿no?, como ideal de una ética, la capacidad de que un individuo tenga criterios tales que sirvan, el criterio de un individuo pueda ser extrapolable a un criterio común. O sea, si yo considero, por ejemplo, que tenemos que evitar que la naturaleza se contamine de los plásticos, de no sé qué, no sé cuántos, pues ese criterio, en la medida en que lo vamos interiorizando y lo convertimos en actos finalizados a este propósito, en esa medida
estamos gestionando un comportamiento regulado por un criterio axiológico que hemos generado o compartido o introyectado o lo que sea, ¿no? El concepto de autonomía se entiende en contraposición al de dependencia en relación a grados de mayor o menor libertad o independencia. O sea, si un coche, por ejemplo, no depende del conductor, no depende del chofer, no depende de ningún elemento, diríamos, de ningún agente externo a él mismo, pues este coche es autónomo. Pero sus grados de autonomía pueden variar en función de las menores o mayores dependencias de otras cosas. Porque claro, la energía, ¿de dónde la saca el coche? La saca de una pila de litio, la saca de la luz solar, la saca de, qué sé yo, de una carga eléctrica que hace de... Claro, plenamente autónomo un coche no es. No es porque en algún grado depende. Así como un organismo físico genera su propia energía, claro que necesita también comer, ¿no? Si no introduce elementos que pueda transformar. O sea, por tanto, la autonomía no es nunca plenamente independencia. Y tampoco la independencia es necesariamente autonomía, porque hay países que son independientes, pero no son autónomos. Es decir, son incapaces de gestionar por crisis políticas, por problemas mal resueltos de la colonización, por lo que sea. Hay países que son ingobernables, es decir, están en un estado o porque atraviesan una crisis política, ¿no? En fin, que por tanto, independencia, la autonomía requiere grados de independencia, pero nunca es plenamente independiente, porque plenamente independiente no hay nada. Todo depende de algo, ¿no? El Big Bang se está pensando, bueno, pero el Big Bang y antes del Big Bang, o el Big Bang, ¿qué es lo que explota? ¿No? Explota algo, ¿de dónde? ¿No? En fin, que son problemas que incluso a nivel astrofísico tienen sus problemas. Los conceptos de dependencia o independencia son relativos a un tercero. Alguien depende en mayor o menor grado de otro, una persona, una institución, un recurso, etc. El concepto de autonomía se mide en relación a los propios autorrecursos. A mayor disponibilidad de recursos, mayor autonomía. Es un concepto positivo, mientras que el de independencia es negativo, hablando en términos semántico-matemáticos. O sea, lleva el signo de no, un no, lleva un cero, ¿no? Cero dependencia. Por eso no siempre coinciden. Porque eso, yo puede ser que no dependa de nadie, estoy en una isla desierta, pero no tengo recursos, entonces no tengo autonomía. Es decir, que no necesariamente la independencia implica autonomía. Fijaros que desde el punto de vista biológico, evolutivo, toda especie genera recursos para sus individuos. Algunos, como por ejemplo las hormigas o las abejas, forman más una especie de comunidad donde los elementos de dependencia y de organización sistemática o sistémica son fundamentales para la supervivencia, y a medida que los animales van haciéndose más complejos y sus organismos más eficaces, cada vez son más autónomos. Las aves están en el nido un tiempo, pero hay un momento en que emprenden el vuelo y ya no vuelven. O sea, incluso lo usamos los humanos como metáfora del nido vacío. O sea, cuando vuelan los hijos y ya no vienen a comer y no vienen a dormir y ya no les decimos a tal hora en casa, ¿eh? No, ya no sabemos a tal hora dónde están. Por lo tanto, claro, ¿en qué medida esa persona
se va volviendo más independiente en cuanto se vuelve más autónoma. El hecho es que cuando hay personas que carecen por déficits del tipo que sea, tienen deficiencias de autocapacidad de gestionarse, se vuelven más dependientes. Incluso hay leyes de dependencia, o sea, para atender a esas personas que carecen de recursos que les permiten la autonomía. O sea que desde el punto de vista biológico, la autonomía es un objetivo evolutivo inscrito en el propio proceso de evolución. Y en consecuencia, suponemos que el ser humano todavía más, ¿no? Y que esa autonomía no se refiere solamente a su capacidad de moverse o de buscarse los recursos para sobrevivir, sino también cómo gestionarse en las relaciones, cómo gestionarse con los conflictos, cómo gestionarse con la vida en general. Por tanto, la autonomía también, antes de pasar a ver cuáles son esos recursos que necesita la persona, primero hemos de tener presente los aspectos de independencia que implica una autonomía, y esos aspectos de independencia en su vivencia real están conceptualizados como grados de libertad. ¿En qué medida es libre? La libertad se puede graduar desde la libertad como espontaneidad, libertas spontaneitatis, que dirían los filósofos medievales, que hace referencia a la ausencia de constricción. No hay nada en ese contorno que constrinja al animal o a la persona. Por ejemplo, un animal, un pájaro que está en una jaula, sus movimientos están muy coartados, ¿no? Mi hija pequeña, cuando era pequeña, teníamos un canario, ¿no? Y cuando llegaba decía, mira qué tranquilo, ese puede comer cuando quiere, puede beber cuando quiere. Sí, pero no se puede ir de la jaula. Si se va de la jaula, ni come ni bebe, se acabó, ¿no? O sea, su espontaneidad estaba reducida a comer y a beber, y ni siquiera lo que él había buscado o encontrado por sí mismo, sino lo que le ponían allí en la tacita, ¿no? Por lo tanto, su libertad era mínima, mínima, mínima. La espontaneidad, por lo tanto, se refiere a aquella posibilidad que tiene cualquier organismo de actuar, no solamente moverse en el sentido mecánico del movimiento, sino actuar sin que haya una constricción externa. Y eso, si lo pasáis, diríamos, al contexto psicológico, es muy interesante porque, por ejemplo, los niños, cuando son muy pequeños, son espontáneos, ¿no? Corren, se escapan, los tienes que... Pero en cuanto los vamos educando, pues, depende. Esa espontaneidad muchas veces es reprimida, es constreñida, incluso los perros, ¿no? Ves que van corriendo y de repente miran, a ver, el amo que dice, ¿no? O sea, es aquello de la voz de su amo. Es decir, ¿qué dice el amo? Por lo tanto, la espontaneidad, que es algo que justamente lo vemos muy afectado en el tema de las obsesiones, la persona está constreñida, pues esta espontaneidad requiere ausencia de constricción. Luego está la libertad con indeterminación. Esa es ausencia de predeterminación. Tú eres libre desde el punto de vista espontáneo, pero no estás determinado. ¿Y ahora qué hago, no? Lo que decía mucha gente, ¿y ahora qué hago? O sea, y sobre todo, por ejemplo, antes hemos aludido al síndrome del nido vacío. Muchas personas guiaban su comportamiento en función de las necesidades de los demás. Cuidaban a sus hijos, cuidaban a sus padres, cuidaban a no sé qué, y de repente se encuentran en que
se han muerto los padres, los hijos se han ido, el marido vale, estamos bien, estamos mal, o nos hemos separado, yo qué sé, y ahora ¿qué hago yo con mi vida? No está determinada, ¿no? O sea, no está. Incluso esa constricción anterior yo la vivía de manera positiva, en cuanto que me determinaba, me ayudaba a determinarme. Yo al levantarme por la mañana ya sabía lo que tenía que hacer. Y ahora no sé lo que tengo que hacer. Ese grado de libertad como en determinación está muy bien, pero a veces es muy difícil de manejar. Precisamente porque al final, como veremos en ese listado, finalmente la libertad tiene que haber la determinación. La libertad es un concepto, como hemos dicho, negativo, es algo que no hay algo que constrinja, pero no nos dice qué hay que hacer. Y el tema justamente ético, moral, de sentido de cualquier cosa de tipo, como ya decía Kant mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No solamente qué es lo que está bien o mal, porque, bueno, uno que está en cama, en principio está muy deprimido, pero en principio no hace daño a nadie. A lo mejor molesta, o a lo mejor es una carga, pero a lo mejor no hace daño a nadie. Y sin embargo, está mal. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita dar sentido a su estar en el mundo, ¿no? Por eso tenemos la idea del juicio de las almas, que ya sale en Platón, en el mito de o el del juicio final, ¿no? Y uno dice, el otro día y hace unos cuantos días, a una paciente justamente que sale en el libro de las obsesiones, se le plantea, dice, vamos a ver, cuando tú te presentes en el juicio final, Dios no te va a preguntar, ¿ya has limpiado intensamente? Sino te preguntará, ¿qué has hecho en tu vida? ¿No? Por lo tanto, ¿por qué el que limpia de manera obsesiva limpia? Pues porque eso le da un sentido a su vida. Si no, fijaros que precisamente las problemáticas que se plantea el obsesivo son de tipo negativo. No ensuciar, no contaminar, no desordenar, no, como los mandamientos, que todos empiezan por no. Los de la ley mosaica. Dice, no matarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, etc. En cambio, sí, pero no nos dice qué hay que hacer. Y sobre todo, no solamente no nos dicen lo que hay que hacer, sino para qué. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué hago yo en ese mundo? ¿No? Claro, por eso morirse cuando uno todavía no sabe qué hacer en ese mundo es bastante trágico, ¿no? Y entonces mi vida, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido de mi vida? Pero no corramos tanto, no vamos todavía a la autodeterminación, sino a la libertad como elección. Uno tiene alternativas para escoger, y son alternativas no excluyentes. Yo puedo ir a la tienda con la idea de comprarme un par de zapatos. Y cuando estoy en la tienda, resulta que hay zapatos, que hay cosas que están determinadas. Por ejemplo, la persona que me atienda, si es que me atiende alguien, porque hoy día a lo mejor ya lo he visto por internet, ya no me atiende a nadie, pero así en un contexto clásico me dice, ¿qué número de zapato? Porque eso determina. Si yo me compro un zapato más pequeño, no me lo puedo poner. Y si me compro un zapato más grande, me va a caer del pie. O sea, por lo tanto, hay cosas que están determinadas, pero otras no. Por ejemplo, hay zapatos de distintos colores, todos del mismo número. Marrones, negros, azules. Entonces ahí tengo que elegir. Pero no se excluye, porque nadie dice que, bueno, me voy a comprar unos negros, pero también unos marrones, porque con unos pantalones que tengo, ¿no? Entonces lo que decide es el bolsillo, pero no la limitación de las alternativas de los zapatos. Esta es una libertad de elección. Elijo entre varias cosas.
¿Cuál? Podría ser esto, podría ser aquella. Por eso cuando alguien percibe que en lugar de ser escogida ella, ahora cuando digo ella me refiero a persona, no le pongo género, en lugar de ser elegida ella, es elegida otra, entonces allí la cosa se vive muy mal, ¿no? Porque prefiere quiere decir que, y si fuera poligamia, pues a lo mejor no tendría que elegir, pero como está en un contexto de monogamia, pues tiene que elegir. Luego está la libertad como decisión, cuando las alternativas son excluyentes. Hay un momento en que alguien le plantea a su pareja, bueno, ¿te casas o no te casas? Ahí no puedes elegir, ahí decides. Cualquier cosa que hagas, estarás decidiendo. Si digo que no me caso, pues ya es, o sea, elección y decisión van juntas. No, una cosa no permite a la otra, así como en la elección permite ambas, o 3, o 4, o 5, dependerá de otras cosas, pero no de mi voluntad. O sea, si yo quiero 3 pares de zapatos, pues los puedo elegir. Si los puedo pagar es otra cosa, pero los puedo elegir, ¿no? En cambio, si tengo que escoger entre 2 personas, pues entonces me tengo que decidir. Y eso ya requiere un grado más de implicación, porque no me da la alternativa. Y finalmente, como hemos dicho, está la libertad como autodeterminación. Es decir, en la cual lo fundamental es la responsabilidad. Yo asumo, a ver, por ejemplo, supongamos una pareja que adopta un hijo. No tiene ninguna necesidad de adoptar un hijo o no. Simplemente es un plan, un proyecto que se genera en virtud de lo que sea. Eso en cada caso habrá que buscar cuál es su motivo, pero que de la nada, diríamos, de la no constricción, de la no indeterminación, de la no elección, de la no decisión, sin ninguna condición previa, yo decido, o nosotros decidimos, asumir esa responsabilidad. Entonces, hacemos un acto de autodeterminación. Nada nos determinaba, me determino yo. Si algo me determinaba, por ejemplo, pues hace 50 o 70 años, si en una familia los padres, por lo que fuera, morían, pues había una serie ya de instituciones familiares, como por ejemplo el padrinazgo, en que automáticamente se asumía por el hecho de ser el padrino o la madrina de tal niño, el hecho de que esté sin padres, automáticamente ya porque eso incluso estaba ya en el acto del bautismo, o sea, tenía un carácter casi sacramental. No era solamente para traerle unos huevos de Pascua por la Pascua, ¿no? Sino que tenía mucha más implicación, porque como la sociedad estaba desde el punto de vista de la organización estatal, era muy deficitaria, pues muchas cosas se hacían desde abajo, desde la familia. Entonces, ahí me ha tocado, te ha tocado, está determinado, no lo has hecho tú desde la nada. En cambio, hay actos en los cuales uno desde la nada, sin ninguna obligación, sin ninguna constricción, sin ninguna necesidad de escoger o no, decide. Y naturalmente la autodeterminación puede implicar todo lo demás. En esa diapositiva, de manera muy esquemática, se plantea el desarrollo
de la autonomía como una estructura de autoorganización que se va generando, gestando evolutivamente a través del proceso evolutivo desde el nacimiento hasta la edad adulta. Y como las personas que a lo mejor estéis asistiendo a esta conferencia podéis tener un conocimiento más explícito o menos, o ninguno, o mucho, del planteamiento del desarrollo moral, precisamente escogemos el concepto de nomos como concepto organizador de esa estructura de autorregulación y porque termina finalmente en la autonomía. Luego veremos que ese terminar finalmente no quiere decir que se llegue así porque toca, sino que es algo que se llega a producir o no, o en mayor o menor grado. Empezando por el principio, cuando en el periodo neonatal, más o menos los 2 primeros años de vida, estaríamos en un estadio de prenomía, es decir, estamos en un momento anterior a la regulación externa, a la regulación de un criterio. Nos comportamos de manera espontánea. Y ahí el grado de conciencia que se desarrolla es la conciencia organísmica. Es decir, el bebé va adquiriendo conciencia de sus propios estados físicos, orgánicos. Al principio no es que tenga sueño, es que se duerme. ¿Sabe cómo? Se ha dormido. Luego, a medida que va tomando conciencia de ese tener sueño, ya puede, y cuando se va desarrollando el lenguaje, ya puede decir, mamá, tengo sueño. A mí me contaban que de pequeño yo decía, cuando ya empezaba a hablar, nen a mí. Nen a mí, no es que a mí, sino el niño a dormir. En catalán, nen a dormir. Nen es niño, pues nen a mí. Nen a mí significa tengo sueño, quiero dormir, ¿no? Y hay una conciencia de un estado, o sea, de un yo organísmico que se reconoce como algo, diríamos, de lo que se adquiere conciencia. Por tanto, el niño tiene sueño. Eso ya es, o el niño tiene hambre. Ahora hay un anuncio de una marca de pizza que no diré aquí porque si no parecería que está subvencionando el acto, pero que es muy divertido porque están allí una casa, está la madre y una niña de unos 7 o 8 años y al cabo de unos segundos entra por una puerta una niña de entre 3 y 4 años, así con cara de enfadada y con las manos cruzadas ante el pecho, y se acerca y la madre dice, la niña que no quería ducharse. Y la niña dice, y tú no me has dicho lo que había para cenar, ¿no? O sea, que era una pizza. Entonces dice, yo quiero cenar. Vale, pues siéntate, le trae una. O sea, la niña, en cuanto se ha dado cuenta, porque se había puesto en plan de que, pues no cenarás, pues no cenaré, así en plan obstinado, en cuanto ve que lo que hay para comer y eso le apetece, ahí toma conciencia y ya enfrenta una relación interpersonal con la madre como diciendo, ¿y tú por qué no me decías? Porque si me hubieras dicho que había pizza, pues no hubiera dicho que no quería cenar, ¿no? Bueno, pues eso, es esa conciencia que gradualmente va generando. Por eso es una teoría genético-estructural, eso proviene de la concepción piagetiana, ¿no? Genético no significa que viene de los genes, sino que se genera, se autogenera esta conciencia organísmica.
se regula por necesidades. Entonces, el hecho de que la persona sea capaz de reconocer sus propias necesidades ya es un principio fundamental para ser autónomo, porque no sé lo que necesito. Cuando no sé ni lo que necesito, o lo que me conviene, o lo que, pues ya no lo que quiero, deseo, no, sino lo que necesito. Esa autopercepción de necesidades nos lleva a sentar el fundamento para ir creando sobre ello otras conciencias. Luego ya cuando ya se mueve, ya habla, ya corre, ya tal, va empezando la segunda fase, sería la anomía, el hecho de que ya el niño reconoce que existen formas sociales de comportamiento y tal, cosas que están bien, cosas que están mal, pero que a él no le van. A él lo que le va es sus necesidades, pero también sus deseos, sus pulsiones, sus caprichos, lo que le viene en aquel momento. Entonces ahí se va generando un criterio egocentrado sobre lo que yo quiero. Y eso va dando lugar a una conciencia subjetiva que es muy importante, que es realmente el núcleo volitivo, qué es lo que quiero y lo que no quiero, y cuándo puedo decir quiero y cuándo puedo decir no quiero, y de qué manera el no quiero se va a convertir, o el quiero, se va a convertir en una acción eficaz. Por ejemplo, imaginemos luego en unas personas adultas las relaciones interpersonales, cuando nos pueden manejar diciendo, bueno, no, es que no quiero, va, sí, hombre, no, es que, mira, o sea, nos van a dar muchas vueltas para que queramos lo que no queremos. Fijaros que en el matrimonio a las personas, cuando dicen, ¿tú quieres a tal por esposo o por esposa? No preguntan si le amas, si te atrae, si te gusta, no, sino si quieres, en función del rol de esposo o esposa. Es decir, si realmente te comprometes a eso. O sea, no están preguntando por el deseo, sino por la decisión. Lo que pasa es que muchas veces eso acaba en un chotis, o sea que no. Luego, en la medida en que las criaturas van creciendo, van entrando en contacto y en conflicto a veces con los límites, no solamente de la realidad, porque fijaros que en la etapa anterior de la anomía lo que predomina es el mundo simbólico, el mundo imaginario, ¿no? Aladino y la lámpara maravillosa y las alfombras voladoras y los monstruos prehistóricos y yo qué sé, o sea, fantasías, donde en la imaginación todo es posible. Pero luego, a medida que van creciendo, la imaginación va topando con la realidad, ¿no? Y entonces uno se va dando cuenta de que existen límites externos, tanto físicos como sociales. Y ahí aparece el núcleo de la conciencia moral. Hay normas, por eso el criterio que predomina es impersonal, no es lo que... A veces hay padres que eso lo enfocan mal, dicen, eso porque lo digo yo. No, si es porque lo digo yo, pues también yo puedo decir otra cosa, ¿no? Es una lucha de yoes. No se trata de porque lo digo yo, se trata porque está bien o está mal, o porque es bueno o es malo, o porque es socialmente favorable o desfavorable. O sea, criterios generales. Y si queremos jugar todos juntos a fútbol, por ejemplo, pues eso tiene que ver con las reglas. Y si jugamos al parchís, o si jugamos o si tocamos el piano o lo que sea, todo tiene unas reglas. Por lo tanto, estamos en un proceso de interiorización de unas normas sociales. Por eso es el momento óptimo de la educación y la socialización, que se deberían encargar padres, educadores y la escuela como tal.
Con el desarrollo puberal empieza la adolescencia, donde ahí se empiezan a cuestionar muchas cosas, porque aparecen las relaciones interpersonales. Ahí ya no es tanto lo que está bien o está mal, sino lo que le gusta al otro, o cómo le gusta al otro, o cómo me relaciono con el gusto del otro, cómo hago amigos, quiénes son amigos, quiénes no son amigos. Cuando eran niños o niñas de 4 o 5 años, yo me acuerdo de mis hijas, pues algún día decía, y fulana de tal, pues ahora ya no me está amiga. Y a lo mejor al cabo de 3 días ya estaba amiga. O sea que eso iba y venía según las circunstancias, según el viento, ¿no? En cambio, en la adolescencia ya, si eres amigo, es amigos para siempre, ¿no? Como en los Juegos Olímpicos de Barcelona, la canción aquella de Amigos para siempre. Y si, aunque a veces esté para siempre, luego con el tiempo se cuestiona. Pero en principio ahí ya adquiere mucha importancia la identidad grupal, la vinculación afectiva, etc. Y finalmente eso nos permitiría integrar en un criterio personal esa visión de mis necesidades, mis deseos, mis deberes, mis compromisos interpersonales y todo eso cómo lo manejo en una situación concreta, determinada. Eso se resume en la parte inferior de la lámina, donde se contraponen dos ejes, el eje egocentrado, que diríamos recogería los dos momentos de la prenomía y la anomía, o sea, necesidades y deseos, frente al eje alocentrado de las normas y deberes sociales y las relaciones interpersonales. Y entonces eso diríamos que da lugar a una relación dialéctica en el sentido, diríamos, de la hegeliano, de tesis y antítesis. Muchas veces nuestros conflictos provienen de la relación con los demás. La relación con el otro se contrapone a mis necesidades o a mis deseos, o al contrario, o es congruente con ellos. Y si se contraponen, ¿cómo resuelvo yo esta relación entre tesis y antítesis? La capacidad de síntesis de esas dos regulaciones será siempre un efecto de autonomía. Es decir, yo soy capaz de manejar esa situación de manera que no resulte conflictiva. Si resulta conflictiva, entonces tenemos un problema. Es un problema psicológico que nos dará lugar a malestar de muchos tipos. Puede ser que desarrolle una fobia, como que desarrolle una depresión, como desarrolle un estado de ansiedad, es decir, porque mi regulación no es capaz de resolver este conflicto dialéctico entre tesis y antítesis. Por lo tanto, la autonomía no es un estadio que se consiga y ya está, y que se consiga automáticamente con la edad adulta. No, hay gente con 50 años que está en un estadio totalmente adolescente todavía, ¿no? Es decir, y que arrastra cosas o desde la infancia, o de la adolescencia, o de las relaciones de pareja o de lo que sea, y que es incapaz de resolverlo. ¿Por qué? Pues porque no gestiona todo lo que implicaría resolver sintéticamente esa dialéctica entre tesis y antítesis. Aquí, de manera mucho más esquemática, se plantea la correspondencia entre los momentos evolutivos y los niveles de desarrollo moral de la persona. Más o menos esto ya está de una manera mucho más visible, ¿no?
Y aquí también lo mismo, pero en ese cuadro se incorporan esos conflictos en que falta la integración, en que no se consigue la síntesis autonómica. Se plantea la surgencia de distintos conflictos expresados en su categoría, diríamos, sintomática. Por ejemplo, cuando lo que está en déficit o en conflicto es la satisfacción de las necesidades o la atención a las necesidades, la reacción es depresiva. Si lo que está en conflicto pues son los deseos y tal, pues ahí tenéis los déficits evolutivos en función de los trastornos de personalidad, y en la columna externa, en la columna de la derecha de la pantalla, están los conflictos estructurales, que serían el conjunto de trastornos neuróticos. Bien, todo eso lo podéis encontrar por ejemplo, el libro del proceso de convertirse en persona autónoma, donde se explica detalladamente. Ahora, mi objetivo no es centrarme en esto, pero sí tenerlo como referencia. Entonces, para explicar el concepto de autonomía, me sirve la metáfora de la auriga. Platón, en el Fedro, plantea la metáfora de la auriga como el que conduce la cuadriga. En su texto no es una cuadriga, no hay 4 caballos, sino que es una viga, hay 2. Y uno es el bueno y otro es el malo. Aquí todos son buenos o malos, depende de cómo vayan. Si funcionan, pues son buenos, y si no funcionan, son malos. O sea, no es una cuestión de bondad o maldad, sino de regulación. Y entonces el conductor, así como en el mito platónico, el auriga es como alguien que viene de fuera, es la razón que maneja esos caballos, que son las pasiones. Aquí se considera que el auriga no es un personaje que no tenga nada que ver, que se ha subido a la cuadriga, se ha subido al carro, sino que emerge de la coordinación es el que hace coordinar el movimiento de los 4 caballos. Por tanto, en nuestro caso, la auriga no es una estructura superpuesta a la cuadriga, sino que emerge de la interacción sintética de los 4 caballos. Estos son todos buenos, necesarios, aunque pueden cooperar o entrar en conflicto entre ellos. Por ejemplo, el otro día, analizando el caso de una paciente que de repente había tenido una experiencia de un desmayo de su hija cuando tenía 9 años, y que eso le pasó de ser una persona muy espontánea, muy alegre, a desarrollar una hipocondría bastante grave de un momento al otro, por el hecho de que la hija un día a la vuelta de la playa se desmayó. Y entonces resulta que hacía 2 meses en su barrio habían muerto 2 niños de leucemia. Y a ella se le ocurrió que igual su hija también podía estar enferma de leucemia. Entonces la llevó a hacerle analíticas y tal. Las analíticas dieron todas negativas, pero ella ya no se convencía. ¿Qué le había pasado a esta? Ahora sintetizo muchísimo, ¿no? ¿Qué le había pasado a esta mujer? Pues que resulta que, diríamos, en su sistema no había 4 caballos, había 3. Faltaba el de la heteronomía. Era una chica una chica tenía ya, en el momento se debía tener 32 años o así, pero era tan espontánea, tan alegre, tan vivaz, tan simpática, que no necesitaba la heteronomía, porque
porque ya caía bien a todo el mundo, no generaba conflictos de nada, ¿no? Claro, pero la heteronomía se manifestó en forma de decir, cuidado que si andas por ahí por el mundo así tan alegremente, igual no te enteras y por tu irresponsabilidad, por tu alegría y tal, se te muere la hija y no te has enterado, ¿no? Entonces empezó a desarrollar una hipervigilancia totalmente, diríamos, desproporcionada, hasta el punto de llegar a hacerse en un día 3 analíticas, porque no solamente era que su hija podía estar enferma, sino que si ella faltaba, ¿quién se cuidaría, no? Entonces empezó a ser más hipocondríaca de sí misma que de la hija. Bueno, porque además cuando vino a terapia habían pasado 7 años y la hija ya no tenía 9 años, sino 16. Y no se había muerto todavía, o sea que... pero ella no se podía morir. Claro, entonces como si no se puede morir, no puede vivir, pues era un sin vivir. Y vivo y muero porque no muero, ¿no? Y vivo sin vivir en mí. Bueno, pues en ese caso, como en muchos otros, ahí lo que faltaba era, diríamos, el caballo de la heteronomía. Entonces, el caballo de la heteronomía, claro, de repente entra un caballo nuevo en la cuadriga, no está coordinado con los otros, entra con mucha fuerza y arrastra a los demás por donde quiere ir, ¿no? Hay que estar vigilante, hay que estar las 24 horas del día, hay que estar... Bueno, es que eso de las analíticas era algo... Porque un día incluso le dije, ¿cómo puedes hacer 3 analíticas en un día, ¿no? Dice, sí, porque tienes 2 brazos. Dice, bueno, pero es que hay uno que dándole a la punta del dedo, ¿no? Te saca una extracción de sangre, con esto ya vas tirando. Bueno, y además somatizaba muchísimo. Y como somatizaba muchísimo, después de esto, que antes no somatizaba nunca, incluso ella dice, es que yo antes no tenía cuerpo. O sea, estaba tan que no lo notaba el cuerpo, ¿no? O sea, no. De tan bien que estaba, cuando uno no se entera del cuerpo es que no le duele nada, ¿no? Bueno, pues desde entonces empezó a somatizar de mala manera, o sea que estaba realmente hecha caldo. Cada caballo representa uno de los diversos sistemas de regulación construidos a lo largo del proceso evolutivo. Así, uno es el caballo de las necesidades, es el caballo prenómico, el anómico es el de los impulsos y deseos, el heteronómico es el de la ley, el bien social, el bien común, y el socionómico el de las relaciones afectivas e interpersonales. Y la tarea de la auriga es ponerlos a trabajar todos juntos en la misma dirección. Porque ahí ¿qué pasaba? Que al llegar ese caballo nuevo, con una dirección propia, descoordinada a los demás, pues desmontó todo el sistema y se iba para abajo. Aquí lo tenemos en forma de representación gráfica. Tenemos el auriga, que dirige la fuerza de los caballos de forma integrada. Sus funciones son el autocuidado, la integración, la responsabilidad, la autorregulación y la estima ontológica. Y luego los caballos, el de las necesidades, la prenomía, el de los impulsos, la anomía, el de la heteronomía, el de la ley y el bien social, y el de la socionomía. Pues ahora imaginaros que uno de ellos tira más que otros, o que sigue una dirección contraria, o que se tira por el suelo y no corre, pues se desestabiliza el sistema. En el momento en que se desestabiliza el sistema, a nivel sintomático, lo que aparece pues, es un problema de tipo sintomático, ¿no? Una depresión. Imaginaros que el caballo de la prenomía dice, yo ya no soy capaz de satisfacer mis necesidades ni de tomarlas en cuenta, y ahí me abandono y que me cuiden, ¿no? Pues todos los demás se caen, porque no solamente no tira, sino que frena.
Y así sucesivamente, según vamos moviendo los caballos, pues el sistema se va desestabilizando o se va reorganizando. Los requisitos de la autonomía. Llegar a pensar, decidir y actuar por uno mismo es el resultado de un largo proceso evolutivo de formación de estructuras de regulación que adquieren su plenitud en la integración autónoma. A veces este proceso se ve mermado por déficits personales, familiares o ambientales, que impiden o dificultan la consecución de la autonomía. Y otras veces esta función sintética o integradora se ve dificultada por el surgimiento de conflictos entre distintos criterios de regulación. Sin embargo, dado que la autonomía no es el resultado de un proceso espontáneo, evolutivamente guiado, implica trabajar duro para conseguirla en el bien entendido de que nunca lo es definitivamente y que constantemente está en juego. Bueno, y ahora aquí pongo una serie de cosas que hace la autonomía si se le deja hacer, ¿no? Sí. Por ejemplo, capacidad de gestión de los propios estados mentales, pensamientos, afectos y emociones. O sea, una persona es psicológicamente autónoma en la medida en que es capaz de gestionar sus propios estados mentales. Capacidad de regulación de la frustración, la soledad, el éxito y el fracaso, que no es poco. De elaborar los duelos, de renunciar a las compensaciones del pasado, de aprender de los errores, de esforzarse en conseguir una autodisciplina, de practicar la empatía, de ejercitar el respeto profundo hacia los demás, de ser consecuente con las propias decisiones, de buscar la congruencia entre sentimiento, pensamiento y acción, de contener la destructividad, de saber posicionarse y negociar en los conflictos, de liberarse del juicio ajeno, de asumir los riesgos de la libertad y hacerse cargo de la propia responsabilidad. Y no sigo porque ya no me cabía en la diapositiva, ¿no? Pero si nos planteamos qué es la gestión, la autogestión de la vida psíquica, pues ahí tenemos una especie de retrato, aunque sea incompleto, pero de lo complejo que es y de cómo, en la medida en que fallamos en esos recursos, pues en esa medida estamos mal. Claro, muchas cosas de estas pues son el resultado de un proceso evolutivo a lo largo del desarrollo de la infancia, la adolescencia, la primera juventud, la edad adulta, que hace que las personas vayan desarrollando capacidades de autogestión en mayor o menor grado. Y eso luego se va a reflejar en los conflictos, a lo mejor no de inmediato. Esa chica que os comentaba, pues hasta los 32 años estaba como una flor. No, es que estaba como el príncipe Siddhartha antes de salir del palacio. No se había enterado de que en el mundo había dolor, había sufrimiento, había muerte, había pobreza, había tal, ¿no? Y todo eso no lo había, en términos de constructos, diríamos que eran constructos que no tenía construido, no existían en su sistema. Bueno, pues eso, ¿qué pasa? Que en la humanidad, en su historia, las sociedades han gestionado diversamente esto, ¿no? Antes no había psicólogos. La gente cómo se gestionaba a sí misma. Pues muchas veces porque había aprendido a gestionar la frustración, a superar los duelos, a buscar alternativas a los conflictos. También había guerras, también había, ¿no? Pero no se contaba con la ayuda psicológica. Ahora a veces delegamos demasiado en el sistema, en los profesionales, en la educación, en no sé qué, y trabajamos poco el desarrollo diríamos, de los recursos personales. Y eso si no se ha conseguido antes, es una tarea
que se puede plantear en el proceso terapéutico. Por tanto, podemos concebir la psicoterapia como proceso hacia la autonomía. El objetivo de la psicoterapia del desarrollo moral es la consecución de la capacidad de regulación autónoma. Esto lleva consigo inevitablemente un cambio de paradigma. Dejar de considerarse paciente para considerarse agente. O sea, en la medida en que nos ponemos en la posición de enfermos, en esa medida renunciamos, delegamos, dejamos en manos de otro la curación, ¿no? O sea, por lo tanto, lo fundamental ahí es cambiar el paradigma de enfermedad a conflicto existencial. Entender los problemas psicológicos como conflictos, no como enfermedades. Si son psicológicos, no. Si una persona tiene un Alzheimer, eso no es un problema psicológico. Puede tener consecuencias, pero en sí mismo no es un problema psicológico. Doble riesgo. Situar a la persona en posición pasiva y responsable, si no salimos de la posición de enfermo, de paciente, extraer los problemas psicológicos de su contexto evolutivo y existencial. Bueno, y eso significa que a la hora de abordar una terapia, el hecho de plantearse la posición del otro como paciente y no como agente, ya está determinando la posibilidad de activar sus recursos, diríamos, de regulación autónoma en vez de, o sea, estamos activando o desactivando esa posibilidad. Vaya. La autonomía en el ámbito terapéutico significa la integración de los diversos niveles de construcción moral. Desde el punto de vista del desarrollo moral y consiguientemente terapéutico, lo que cuenta no es lo que la persona al final hace o no hace, sino la articulación de una estructura psíquica capaz de tomar en consideración las propias vivencias, necesidades y deseos y de hacerlos compatibles con los límites morales de una sociedad y del bienestar ajeno. O sea, luego lo que hará la persona, eso no es, por así decirlo, el objetivo de evaluación de un resultado terapéutico, sino lo que haga la persona sea producto de su autodeterminación, entendiendo que en la autonomía no se basa en hacer lo que te pasa por la cabeza, sino que, como dice Foucault, la base de la libertad es la libertad reflexiva, es decir, una libertad responsable. Todo ello exige un trabajo interior de modo que pueda hacerse realidad el imperativo socrático: ocúpate de ti mismo, fúndate en libertad mediante el dominio de ti. En eso, pues hemos de reconocer que algunas tradiciones filosóficas han sido las psicoterapias de la antigüedad, ¿no? Tanto en Oriente como en Occidente. Bueno, yo creo que estoy casi al final del tiempo y como es un límite heteronómico que hay que integrar dentro de la autodeterminación, creo que tenemos que ir terminando. Veo, estamos en la diapositiva 29 y diríamos, el programa llegaba a la 80, o sea que como uno de los requisitos también para gestionar la vida psíquica es aceptar los límites y la frustración, pues lo vamos a tener que dejar aquí, pero yo creo que hay que dar la posibilidad de que haya un poco de intercambio y entonces incluso traía 2 casos, pero desarrollados más o menos, pero lo dejo aquí para no pasarme del tiempo. Solamente sí me centraré en la diapositiva final, que es
una diapositiva sacada del Facebook de una paciente que vino con todos los males habidos y por imaginar, que escribió esto: el proceso terapéutico consiste en pasar de la necesidad de apoyo en otro a la capacidad de apoyarse en uno mismo. Y es curioso porque esa persona vino, entre otros muchos síntomas, depresión, sensibilidad química múltiple, vino en un estado físico que iba con mascarilla, y no era la época de la COVID, sino anterior. Llevaba mascarilla por esa sensibilidad química. Obesa, con muchos dolores físicos, caminaba con bastón, y precisamente esa característica es curiosa porque en su Facebook, 2 años después de terminar la terapia, ya no llevaba mascarilla, ya no llevaba bastón, ya tenía una idea, una vida totalmente funcional desde el punto de vista físico, relacional, etcétera, etcétera, y que escribiera, diríamos, esta especie de epitafio sobre su victimismo, porque además ella decía, lo primero que hay que hacer es dejar de ser víctima. Que escribiera justamente esto: el proceso terapéutico consiste en pasar de la necesidad de apoyarse en otro, ir con un bastón, a la capacidad de apoyarse en uno mismo. Y ahora voy a hacer una broma etimológica, que entonces sería que el proceso de psicoterapia consiste en conseguir la imbecilidad. Porque imbécil significa el que no usa el báculo, el bastón. Porque de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, conseguir la capacidad de sostenerse sobre sí mismo, en el sentido psicológico, sería la autonomía como objetivo de la terapia. Yo termino aquí, pero quisiera que hubiera la posibilidad de un intercambio. Muchísimas gracias, Manuel. Damos la palabra si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Gracias. Muchas gracias por su exposición, súper interesante. En mi caso soy... Perdona un momento, pero yo no oigo el altavoz. ¿Sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, más cerca. Disculpe, que bueno, lo primero darle las gracias, profesor Villegas, por su exposición y aportación. En mi caso, soy, como he dicho, que teníamos que dejar de ser pacientes para ser activos, ¿no? Bueno, agentes. Agente. Bueno, pues soy agente, soy estudiante de psicología en la UNED y me quería referir a esta última reflexión respecto a la diapositiva de su agente o paciente. En mi caso, la situación es que es el contrario, que para mí el proceso terapéutico tiene que consistir, en mi caso, en la necesidad de saber apoyarme en otro, porque siempre me he apoyado en mí misma. Entonces, eso para mí es muy difícil de revertir, ¿no? Somos esas personas que carecemos de... No es que carezcamos, que no somos capaces, pero no sabemos pedir ayuda, puesto que siempre hemos sido soporte de los demás desde la más tierna infancia. Entonces, ¿cómo darle la vuelta en este ámbito de la de la autonomía? Me quedo con la parte de lo de la libertad, o sea, la capacidad de elección. ¿Cómo damos la vuelta a esto? Muchas gracias. A ver, si he entendido bien, tú has hablado de la necesidad
de soporte que antes no. Ese soporte hace referencia a qué tipo, porque, por ejemplo, de cualquier tipo, sobre todo desde emocional, vamos a hablar de las necesidades básicas, desde emocional, apoyo, sobre todo, disculpe, en la capacidad de saber las normas básicas de cómo interactuar socialmente, porque todo eso no se ha aprendido en la infancia, es autoconocimiento y es un proceso, en mi caso, autodidacta. Entonces, estaría la situación de cómo alcanzar la autonomía, pero desde ese punto de la libertad, o sea, ser consciente de la libertad, también de la necesidad de apoyarse en otros, más en el aspecto social, tal vez, de las interacciones sociales, ¿no? Sí. A ver, no sé si me estoy explicando. No sé si difícilmente. No sé si te he entendido bien, pero gracias. A ver, si uno, justamente la terapia puede ser un proceso en el cual la persona se puede apoyar en ese diálogo, porque la terapia es un diálogo y el diálogo es una interacción. Entonces, ahí, pero es un proceso, diríamos, si ejerce esa función, por ejemplo, de aprender a ser más asertivo, de lo que sea. Si finalmente la persona ese apoyo que ha tenido en otro lo ha podido convertir en un apoyo en sí mismo o continúa dependiendo en sí mismo. Pues sí, pues entonces ya al final, o sea, el proceso terapéutico consiste en la necesidad de pasar. Es un pasaje. Uno viene precisamente porque necesita apoyarse, pero la finalidad es que pueda salir de ese proceso habiendo aprendido a apoyarse en sí mismo y tener un referente interno, porque evidentemente la psicoterapia puede estar supliendo unos déficits del proceso educativo, del proceso formativo, de la vida de la persona, donde esos déficits la han llevado a una dificultad para gestionarse a sí misma. Y si del proceso terapéutico sale con ese aprendizaje, pues eso será justamente haber aprendido a apoyarse en sí mismo. ¿Esto está encendido? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, ante todo, Manuel, nada, muchas gracias y como siempre, un auténtico privilegio tenerte aquí. Yo lo que quería hacer un comentario es sobre la intervención anterior, porque no sé si lo he entendido correctamente. La dificultad expresada sería la interdependencia. Vale, pues en ese caso el objetivo terapéutico sería el aprendizaje de la interdependencia. El mero hecho de acudir a terapia y solicitando aprender a ser interdependiente ya es un acto de interdependencia. Luego, bueno, tendría como el 50% del camino andado. Y luego, pues, bueno, hay muchas formas de intervenir y desde luego una de las cosas que en cualquier caso, cualquiera que sea el modelo de terapia, va a pasar por aprender a pedir favores, aunque no los necesites. Sí, no, pequeñas cosas.
Y eso además, es decir, forma parte del aprendizaje para que sea algo cotidiano, ¿no? Que puede ser, pues yo qué sé, estar en la cocina haciendo algo. Por favor, ¿me ayudas a esto? Que no, que tú sabes picar, de hecho, mucho mejor, pero decir, realmente el gran paso yo creo que sería precisamente plantearse ir a terapia y decir como objetivo. Bueno, es que yo he aprendido a ser independiente, pero absolutamente independiente, lo cual hace que tenga una distancia a veces enorme respecto a los demás y que además los demás pues me puedan ver como fría, como tal. Quiero aprender a ser interdependiente. Eso es un objetivo terapéutico perfecto y que se llega al final a alcanzar el objetivo. Bueno, justamente, siguiendo el comentario, recordad que hemos acentuado en una diapositiva que autonomía e independencia no eran sinónimos y que los grados de autonomía, por ejemplo, una persona puede necesitar, puede depender por cuestiones físicas o por cuestiones de estado, diríamos, deficitario en algún aspecto, puede depender de otras personas, puede necesitar realmente de otras personas, ¿no? Estamos hablando de autonomía psicológica, en el sentido de que, me acuerdo una vez con unos amigos, una pareja, fuimos a comer y él estaba en proceso de una enfermedad neurológica degenerativa por la cual los movimientos, sobre todo subir un escalón, vacilaba mucho físicamente, ¿no? No es que, o sea, notaba que no podía coordinar bien el movimiento y había que ayudarle a subir el escalón. Bueno, pues estuvimos en el restaurante y en un momento determinado, ahora no recuerdo qué, a lo mejor en la elección de un plato, su pareja le quería sugestionar y dijo, bueno, yo tengo dificultades para subir escalones, pero todavía puedo escoger un plato, ¿no? Como diciendo, a ver, hay aspectos que tengo suficiente capacidad para decidir por mí mismo. Claro, los seres humanos somos dependientes, nadie se entierra a sí mismo, sino que si se muere allí se queda y ya depende, es que ya no está ni él, ¿no? Lo que queda ahí depende de los demás. O sea, por eso también la confianza en las relaciones interpersonales. Si no, como le digo a una paciente, digo, bueno, a lo mejor tú te habrás muerto, pero necesitarás volver para controlar a ver si estás muerta. O sea que no es tan fácil. O sea, claro, ese juego, por eso hay una dialéctica. Si os recordáis, hay una diapositiva en la que se hablaba de esa dialéctica entre lo que soy yo y lo que depende de mí y lo que está en los otros. Y es ahí donde se maneja. Por eso la autonomía no quiere decir que uno esté solo en lo alto de una montaña, sino que se gestiona sus estados interiores, gestiona toda esta lista, ¿no?, que hemos leído, entre otras muchas cosas. Gestiona sus frustraciones, gestiona su realidad, sus límites. O sea, todo eso es lo que está en juego. Y para cada persona, en su momento vital, en sus circunstancias personales, en sus momentos, diríamos, relacionales, tendrá que hacer un tipo de gestión u otra, dependiendo, ¿no?, justamente de cómo se articula todo eso. Y en la medida en que consiga una síntesis, diríamos que sea congruente, en esa medida conseguirá pues un estado, por así decirlo,
capaz de conseguir un bienestar psicológico, aunque eso justamente no sea, porque aquí hay otro tema, ¿no? El tema de la felicidad. No se trata de felicidad, se trata de bienestar. Porque si uno pretende la felicidad ya está generando una especie de diferencial que genera posiblemente un malestar por su imposibilidad de ser conseguido. Pues muchas gracias, profesor Villegas. Como siempre, un placer este masaje y este enriquecimiento que nos da a nuestras mentes, más que a nuestro cerebro, por esa metáfora del valor de ese órgano que intenta o que nos ayuda, usted con sus conocimientos también, a dar orden y sentido a todo lo que es esto, ¿no? Y la relevancia que pone entender a lo que sucede en el momento, en el encuentro entre el paciente y el terapeuta como un proceso, igual que es el proceso individual de convertirse en persona autónoma, ¿no? Muchas gracias. Esta tarde tendremos otro acto que es la presentación de su último libro, Atrapados en la mente. Y bueno, pues quien pueda seguirlo en este momento o conectarlo con este nuevo acto a través de Canal UNED, pues creo que también es una experiencia muy relevante y muy interesante de cómo este cerebro a veces que se queda atrapado justamente en intentar dar un orden y un sentido que ese mismo ejercicio hace que no salga de él, ¿no? Y cómo podemos acompañarlo. Muchísimas gracias y hasta otra. Gracias a vosotros por vuestra atención.